central que tiene que ver, con la producción agrícola, una eventual crisis alimentaria que se ha advertido desde organismos como la FAO. ¿Cómo va? ¿Cómo va la compra de fertilizantes que anunció el gobierno del presidente Pedro Castillo? Un tema también que genera muchísima preocupación entre los productores agrícolas. Estamos ya con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Omar, de considerarnos en esta su sección informativa. Ministro, usted, si mal no recuerdo, estuvo aquí casi apenas asumió el ministerio, un reto tremendo además por digamos, la situación en la que se encontraba o se encuentra el ministerio, y anunció que la segunda convocatoria para la compra de fertilizantes que se había lanzado se venía abajo por serios indicios de corrupción que advertía la propia Contraloría General de la República, y había traído incluso algunas fechas tentativas para lanzar la tercera convocatoria. Pero ya han pasado, pues, entiendo que 3 semanas, ¿y qué pasó? Bueno, es una oportunidad para dar 3 grandes hitos para la noticia. Una, que tengan la plena seguridad, así como todos los agricultores, que la urea va a llegar en el momento oportuno para la campaña de 2022-2023. Pero la campaña comienza en agosto. La campaña empieza en agosto, pero la fertilización empieza en septiembre, octubre, noviembre. Ya. Entonces tenemos otras labores en el inicio de la campaña, que son la preparación de la tierra, el primer riego, machaco, el movimiento de tierras para el surco, la siembra, y después la fertilización, y así sucesivamente. Pero empieza. antes de ir a eso, que es importante del tema técnico, pero ¿qué pasó? Es decir, ¿por qué se le hizo tan difícil una vez que asume, dice, bueno, esto ya no va, vamos a lanzar una tercera convocatoria? ¿Por qué ha demorado tanto? Pero por eso le decía que anunciaba 3 hitos. A ver. ¿No? Uno primero es de que llegamos a la fertilización de la campaña 22-23, y eso es absolutamente una seguridad que yo estoy dando en mi gestión. El segundo es que no hay una tercera convocatoria ni lanzamiento. Es otro proceso absolutamente distinto, un modelo integral de muchas instituciones que estamos trabajando en serio, y que lo que ha pasado es que se optó por esa modalidad. Ya. Y que el decreto de urgencia 013 nos habilitaba para ser rigurosos en todo lo que estamos haciendo, y eso es un nuevo modelo, un nuevo esquema de lanzamiento de compras. Es decir, han tenido... No tiene que ver con la anterior, que fue un fracaso, eso se frustró. Lo anterior se frustró. Por N razones, ya, de que están ahora en investigación dentro de los fueros y dentro... Eso fue organizado de esa manera. Yo entro allí y tengo que respetar esa dinámica, porque es un comité con autonomías, etcétera, con un esquema de compras estatales, etcétera. Yo entro realmente cuando la Contraloría dice, esto tiene estas observaciones, y recién allí corto por lo sano y arranco. Esto es insalvable. Con ese modelo no. Con esta metodología de compra no llegamos a ninguna parte. A ninguna parte. Entonces lo que usted está haciendo ahora, entiendo, es, bueno, busquemos otra fórmula para comprar el fertilizante. Y que esté autorizada en el Decreto Supremo, y que sea considerado en todos los componentes, elementos que hay que guardar. ¿Cuál es esa fórmula? Una adquisición internacional como la que se ha hecho para las vacunas, para el oxígeno, para un conjunto de cosas que en situaciones de emergencia queda habilitado el Estado para tener esta urgencia. Y esa urgencia implica varias condiciones para hacerlo. Una transparencia, una rigurosidad técnica, un precio y una intervención sumamente, de muchos ojos, para que esto pueda cumplir este tipo de requisitos. ¿Pero quién directamente va a comprar el fertilizante? De acuerdo al decreto, sigue siendo agrorural, pero con una modalidad en que el sector, todo el ministerio, no solamente la unidad ejecutora agrorural, interviene a través de sus direcciones
generales como de estadística, de estudios económicos, de agricultura y agroecología, etcétera, pero también el Ministerio de Relaciones, el MEF, la Contraloría. Lo que necesitamos es siempre que existan suficientes ojos para poder advertir esta delicada situación que una situación de urgencia nos pone. ¿Cuándo inicia ese nuevo lanzamiento, esa nueva metodología? ¿Cuándo empieza a moverse todo esto? Para tener claras las fechas, ¿no? ¿Cuándo se lanza esto? ¿Cuándo va a ser la convocatoria? ¿Cuándo llegaría el fertilizante? ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que ya hemos empezado desde el 1 de julio. Hoy día estamos 12. En estos 12 días se ha hecho toda esta arquitectura institucional para un modelo integral, en el sentido de todos estamos presentes. Y el segundo es que a través de las embajadas que Cancillería nos ha proporcionado, el lanzamiento se ha hecho en la invitación. Eso tiene sus etapas. Ya están 58 países respondiendo, de 142 iniciativas de interés se han recogido, y eso va a tener su proceso hasta la determinación de cuáles serán las mejores. No tengo que hacer un ganador, puede haber unas alternativas, varias empresas vendiendo el fertilizante al Perú. Así es, porque tenemos la oportunidad. Y nosotros decimos que va a llegar para la fertilización. Por lo tanto, tenemos... Pero más o menos agosto, ¿cuándo, ministro? De mediados de agosto para adelante, tenemos nosotros todo el esquema de usted me la dice logística de distribución. Pero usted me dice que para la quincena de agosto, con la nueva metodología que están haciendo, se tendría ya el fertilizante en el Perú. Sí. Quincena de agosto. Sí. No, bueno, usted le pone ese nombre. ¿Pero cuándo? Yo digo a partir de la segunda semana para adelante. Eso depende de las respuestas que tengamos de estas cartas de interés que hemos recibido, pero tenemos que calificarlas, tenemos que negociarlas y tenemos que sancionarlas en el sentido de la decisión que Agrorural va a hacer con los ojos de todo este diseño que hay. Sí, claro. No, le insisto con las fechas porque entiendo que es una preocupación muy seria. Por ejemplo, la Convención Nacional del Agro, Conveagro, señala que si esto no llega a tiempo, la producción agrícola podría caer, es lo que advierten ellos, un 40%. Y sus cifras mayores. A mí también me preocupa, soy el principal responsable de este sector. Soy el rostro del Ejecutivo, del presidente en este encargo, y por supuesto que yo debo estar más pálido que ellos si es que ellos están con esa preocupación, pero lo importante es que los pasos no sean por la premura, dejar de lado la rigurosidad técnica, o sea, la estructura de los contenidos, la transparencia y el esquema que me permita realmente decir a todos, está en camino la urea, está llegando la urea, ya llegó la urea y vamos a repartirla de este modo, ¿no? Y ministro, pero esa es una realidad, no una realidad, pero es una posibilidad. Cuando, claro, Conveagro dice, oye, la producción podría caer un 40%, ¿es un escenario que ustedes han modelado en el Midagri? Mire, el decreto de urgencia nos pone a nosotros para atender el lado más vulnerable de los productores, que son los que tienen de 5 hectáreas a menos y que usan urea, y que tienen para un conjunto de productos agrícolas que están tipificados en la norma. Y esa cantidad de productores es una de las otras estructuras que hay de otros grupos. Obviamente que son más numerosos los que tienen menos de 5 hectáreas, pero no todos usan urea. Muchísimo de los agricultores de la sierra, de los valles interandinos, de parte de la vertiente oriental, no usan urea, tienen otras estrategias. Recuerda que hay casi un 46% de tierras que están en secano y que van a ser habilitadas en la época de lluvias. ¿Pero la caída de la producción es una posibilidad para este año? Tal como está yendo la intención de siembra, ¿no es cierto? Y tal como ha respondido el abastecimiento de la campaña 21-22, ese escenario será posible si es que realmente tenemos un terremoto y no hace posible
que la urea llegue, pero la urea va a llegar a estos sectores. Se lo preguntaba porque incluso usted debe haberlo analizado y leído. La propia FAO advertía de una crisis alimentaria que se podría agravar. Bueno, que todo ha salido de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que nos puede golpear mucho a países como el Perú. Pero claro, pero eso también te dice que nosotros tenemos vulnerabilidades porque hemos caminado por decisiones anteriores a tener una gran dependencia de los combustibles sensibles a los precios internacionales, pero también del abastecimiento de una gran composición de nuestra estructura de consumo con productos importados. Entonces, eso no depende de nosotros. Nosotros estamos tratando de que en esta estructura podamos nosotros atender la producción nacional y atender en lo sensible, en el norte, centro y sur de este país, para que este tema del abastecimiento de alimentos en la estructura de la alimentación nacional no se afecte. Por supuesto que va a afectarse y no hay 100% de seguro, pero intentaremos, bajo todo punto de vista, un despliegue del Ejecutivo para que esto pudiera realmente tener respuesta positiva. Imagino, ministro, a ver, usted, una persona que conoce el sector y además es técnico, apenas asumió la cartera del Midagri, uno de los puntos que habrá analizado, pedido un balance de dónde estamos, a dónde vamos, es sobre el anuncio de la segunda reforma agraria que hizo el presidente el 3 de octubre en el Cusco. Yo le pregunto, ¿dónde estamos? ¿O qué se hizo? ¿Qué encontró usted de esta segunda, o esta llamada segunda reforma agraria? Bueno, recordarás que yo estuve en el debate de los equipos técnicos antes de la segunda vuelta. Así es. Y habíamos publicado un documento que se llamaba Plan Bicentenario sin Corrupción por los 100 días. Y en el capítulo 3 dábamos una serie de lineamientos de contenido para lo que era. Una segunda reforma agraria debería ser entendida como desarrollo agrario rural participativo, de abajo hacia arriba, con enfoque territorial. ¿Eso qué significa? Reconocer que tienes una agricultura milenaria, reconocer que vives en un país de montañas, reconocer que las montañas son cuencas y microcuencas, que las poblaciones viven en esos espacios y que por lo tanto entonces había que partir de reconocer esos escenarios, esos paisajes culturales y sociales para poder atender. Pero también nos daba la tarea de que nuestra arquitectura institucional estaba demasiado compartimentalizada. Muchas unidades ejecutoras que no conversan, pero esa es la heredad, ¿no es cierto? Nosotros tratamos ahora de articular esta acción interna con los gobiernos regionales, en las direcciones regionales agrarias y las agencias. Cuando usted llega... Y eso es lo que estamos haciendo. Ya, pero cuando usted llega al ministerio, dice, me imagino habrá dicho, bueno, lanzaron en octubre segunda reforma agraria. ¿Qué se ha avanzado? Pero también recordarás que eran lineamientos cuya cristalización tenían que convertirse en instrumentos y en operatividades. Todos mis colegas anteriores lo que han hecho es dejar un conjunto de antecedentes que nos ponen por ejemplo, con el comité, con el Consejo Permanente de Desarrollo Agrario, con el gabinete, con el CESIGRA Agrario, con un conjunto de cosas. Pero la implementación de eso requiere otra metodología. Se lo digo, ministro, porque, a ver, conversando con los productores tipo Conveagro e incluso con los agroexportadores, ¿no?, como el señor Sillonis, coinciden en que esto fue una estafa, que no hay nada. Es lo que te dicen los representantes del agro. Bueno, pero también tendrías que haber preguntado, con todo respeto, ¿y qué esperaban ellos con esos anuncios? Porque si seguimos con lo que veníamos haciendo, y por eso muchos han dicho, estamos en piloto automático. Entonces, ¿cómo conversar, cómo cambiar la agenda con todos los que están opinando de esa manera? Es reconocer que tenemos varias agriculturas, no solamente la de agroexportación y agroindustria. Claro. Y esas otras no han tenido políticas específicas. Me parece lógico lo que dice, pero cuando uno escucha, por ejemplo, el presidente de la República, Pedro Castillo, culpar al Congreso y decir, nosotros hemos enviado un proyecto de segunda reforma agraria al Parlamento y no pasa nada. Y yo conversando ayer con Vivian Olivos, presidente de la Comisión de Agraria,
de Agricultura. Ella me dice, el Ejecutivo no nos ha enviado nada. El único proyecto que hay aquí es uno que se presentó en su momento desde el mismo Parlamento. Entonces, claro, uno dice, No, pues, ¿a qué? Una cosa es la dinámica que hay en el Parlamento. Yo he tenido, a los 4 días de haber asumido una reunión con la Comisión Agraria, he ido al Congreso, he explicado las respuestas, hemos quedado en un conjunto de acuerdos y el primer acuerdo fue que ellos visitaban al Ministerio en nuestras instalaciones y ahí tuvimos nuevamente un encuentro y lo que propusimos es reunirnos cada 45 días de manera totalmente acordada para que sea una reunión construyendo una agenda conjunta. El señor congresista Sea presentó un proyecto de ley que está allí, pero la bancada de Perú Democrático ha presentado otro, no hace ni unos 10 días, y está en curso y seguramente... Pero entonces no es que haya... Pero esas son las iniciativas. Sí, claro, pero entonces no es que haya pues una gran iniciativa del Ejecutivo que el Congreso esté deteniendo. No es así tampoco. Tiene su curso, pues, ¿no? O sea, nosotros hemos presentado una serie de y otras estamos en curso. Hemos reconocido que opinión sobre las iniciativas que ha tenido el Congreso, obviamente el Ejecutivo tiene que responder y eso está en el cronograma y hemos respondido y estaremos en la siguiente conversando. Pero acuérdate que estamos tratando de armar un esquema de diálogo y obviamente que lo que ha pasado anteriormente lo asumo como un pasivo, sí, claro, pero quiero convertirlo en un activo para poder realmente poner las condiciones de diálogo lo mejor posible. Aquí no hay quien gana, porque ambos desde el lado somos poderes del Estado para un Estado-nación que está aquí, claro, ¿no? Pero ahí también, digamos, haciendo el análisis... matices como siempre. Exactamente, pero ahí no es peligroso jugar con las expectativas de ciertos sectores agrarios, por ejemplo, que dicen, bueno, yo esperaba, no lo digo por usted, evidentemente, pero que se lanza la segunda reforma agraria con bombos y platillos, y claro, luego hay mucha expectativa, y luego no hay nada materializable. Eso es peligroso. Hay que trabajar en 3 frentes. En los frentes de los gremios agrarios, que no son uno solo, sí, claro, tienen diversidad, y cada uno tiene su dinámica entre productores, representaciones de la sociedad civil, esquemas mucho más reflexivos hacia la academia, etc. Pero tenemos la agenda para conversar con ellos. El día lunes pasado yo he hecho una exposición en la CNA con los gremios que se han presentado, con los viceministros de los distintos, y hemos presentado el marco conceptual de la segunda reforma agraria, que en cualquier momento lo podemos alcanzar, pero que parte de una entrada distinta a lo que hemos heredado. Pero ¿cómo se transforma? Tenemos que caminar simultáneamente en el corto plazo con todas las actividades que tenemos como compromiso en todas el presupuesto del sector, pero simultáneamente incorporar dinámicas de articulación. El día de ayer nosotros hemos tenido una reunión Zoom con todo lo que se llaman los consejos de gestión regional agraria, los SEGRAS. 182 comunicados a partir de una dinámica de proceso para reincorporarnos a un día, que no sea el sector por su lado, las direcciones regionales por su lado y las agencias agrarias por su lado. Esa dinámica está empezando porque había que tener ubicación en todo el aparato y también incorporar, internalizar los contenidos de este marco conceptual que se convertirán en herramientas e instrumentos y se convertirán en planes operativos. Ahora, esa transición es lo que obviamente no se hace de la noche a la mañana porque todo está regimentado por el sistema de administración pública y el sistema de inversión pública. Ahora, ¿no? ministro, solo para terminar, no quería dejar de plantearle un tema político. Usted, nuevamente, es más visto como una persona con un perfil técnico sobre un sector muy sensible y muy complicado. Además, ¿no le preocupa todos estos casos e investigaciones de corrupción que enfrenta el propio gobierno, el propio presidente, donde cada vez salen cosas más cercanas a su familia nuclear? Caramba, ¿qué puedo decirte, pues, no?
La corrupción viene, el señor Quirós te hace una centuria, tiene 1000 formas, se recrea, se reproduce, mucho es ruido, otras son ciertas en todos los espacios. Yo lo que digo es que cada uno haga lo que tiene que hacer, con los procedimientos enmarcados en los términos de la ley. ¿No es cierto? Yo lo que puedo decirte es que en mi sector cada vez estamos en una lucha abierta con todo tipo de prácticas de corrupción. Y eso es lo que yo puedo responder. Y si hay una objeción, ¿no?, yo tendré que responder a los espacios jurídicos. ¿Qué es lo que más, hablando de su sector, qué es lo que más encontró cuando llegó al ministerio? Una cultura organizacional, ¿no es cierto?, que estaba con dos tipos de mística. La mística al puesto y la mística a la exigencia cuantitativa. ¿Cuánto de avance presupuestal y cuánto de avance físico? Porque uno de los principales cuestionamientos era las designaciones, ministro, justo en el Ministerio de Agricultura. Pero eso no puedo yo. Yo me encuentro con un paisaje organizacional de este tipo, pero no puedo decir, ahora ya llegué yo, se pone... Tengo que hacer cambios para poder incorporar esta cultura. ¿La grasa? ¿Ah? ¿Ha sacado la grasa del Midagri? No sé a qué le llamas grasa, pero... Gente que no debía estar en cargos para los que fueron designados. Bueno, lo primero que hice fue pasar por el tamiz el documento de meritocracia que el Servir y la Contraloría recomendó para poder, la idoneidad del puesto, y todo eso está en curso. No son procesos tan inmediatos. Acuérdese que hay que realmente ser bastante responsable con cada una de las personas. Hay un principio, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo tengo que demostrar en cada caso, uno por uno, en todo este aparato de casi 9.000 personas, que la meritocracia empieza a imponerse. Pero yo tengo un mes y unos días. Y como ministro... Y obviamente que la expectativa es inmensa y como ministro, y quiere cosas más rápidas. Y conocedor, ¿no?, del sector público, además, ¿le llamó la atención ver a la cuñada del presidente gestionando una obra pública y que no vaya a declarar al Ministerio Público pese a ser citada? ¿No? Si te contara todo lo que me extraña, ¿no? Pero esas son cosas que dependen... Pero esto en particular, dependen, ¿no le extraña? Todo me extraña, porque yo sigo descubriendo las cosas y las personas. Pero eso está en la voluntad de cada una de su condición de ciudadana. Mientras tanto, yo tengo que tener el mayor de los respetos. ¿Y qué ha descubierto Pedro Castillo? Que ha descubierto que es muy buena gente. Y es un hombre de campo, y yo hablo quechua y él me entiende, y él no habla quechua. No sé, yo soy del Cusco y puedo hablar, cantar, etcétera, pero yo vivo a mi manera, mi identidad, y cada uno vive esa identidad a su propia manera. Entonces, ¿usted no cree en esta hipótesis del Ministerio Público que sería la cabeza de una organización criminal? Pero que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer. Nadie le está diciendo no lo hagas. Tiene que hacerlo. Y además está en su marco de obligaciones. Bueno, su abogado intentó detener la investigación. Bueno, cada uno tiene una estrategia. Pero me parece que estás como... ese cuento del tigre, si me subo al árbol, el tigre se sube al árbol, si me tiro del árbol, el tigre se tira del árbol. O sea, de todas maneras tiene que hacer que caiga. Pero no, la idea es que haya respetos. O no, será la justicia. Nosotros como periodistas lo que nos corresponde, señor ministro, es hacer las preguntas del caso y poner la lupa pues donde estén lo que aparentemente son irregularidades. Y el hecho de que vaya la cuñada del presidente de la República a gestionar una obra de saneamiento con el amigo que registra visitas a Palacio de Gobierno y que luego no vaya al Ministerio Público, es un hecho que amerita poner la lupa. Por supuesto, pero que sigan las cosas. Yo no me opongo, no estoy diciendo absolutamente nada porque no soy el Poder Judicial ni soy la parte del inicio de la investigación. Gobierno, ¿no? Soy parte del gobierno. Pero cuando uno asume esa parte del gobierno, la toma con criminal. Todas las responsabilidades del caso. ¿No es cierto? O sea, esa idea de cuerpo institucional
muchas veces ha hecho daño a esas instituciones que cierran, ¿no?, todas las posibilidades de hacer un cuerpo afectado por errores o licencias o sospechas, etc. Yo soy mucho más abierto, soy más ciudadano, entiendo la diversidad de horizontes culturales que tenemos, ¿no? Y por eso mismo puedo relacionarme con una diversidad de personas que están en la producción, están en la distribución o están en la inversión en los mismos maneras horizontales de respeto, ¿no? Pero tienes razón en preguntarme un conjunto de cosas y yo tengo toda la razón de respetar los fueros de cada institución donde deben ser ejercidos, ¿no? Claro que sí, lo importante es hacer las preguntas y las respuestas que usted tenga a bien contestarme. Muchísimas gracias, señor ministro, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, sobre, bueno, esperemos una buena noticia ya, la compra de fertilizantes para la campaña agrícola que se nos viene, que comienza en agosto. Vamos a cambiar.